La prensa data de épocas remotas, los tiempos en los que los cavernícolas esculpían sus signos en los muros, pero no es sino hasta la época de Gutenberg cuando habría dado comienzo a la larga historia que continúa hasta nuestros días. En la Roma antigua existían distintos medios de información pública, las actas públicas o actas del pueblo, que consistían en una serie de tablones expuestos en los muros del Palacio Imperial o en el Foro, en los que se recogían los últimos y más importantes acontecimientos sucedidos en el imperio. En la Edad Media surgen los mercaderes de noticias, que redactaban los avisos, también llamados folios a mano, que consistían en 4 páginas escritas a mano que no llevaban ni título ni firma, con la fecha y el nombre de la ciudad en que se redactaban. En el siglo XV, con la invención de la imprenta, los avisos y press current dejaron de hacerse manuscritos y se imprimieron. Aparecieron otras publicaciones periódicas nuevas. Los ocasionales informaban de un hecho excepcional de forma eventual, cuando la ocasión lo requería. Los más famosos fueron los de Cristóbal Colón, contando el descubrimiento de América, y pronto comenzaron a ser publicados por los gobiernos, que los utilizaron como medio de propaganda. Para el siglo XVI se siguen publicando avisos ocasionales, relaciones, y aparece un nuevo tipo de publicación, los canards, iguales que los ocasionales, pero de contenido más popular. Trataban de temas sensacionalistas como monstruos y milagros, y la explicación de los mismos suele ser siempre religiosa. A partir de 1609 empiezan a publicarse las gacetas con periodicidad semanal. Al principio eran impresas por editores privados, pero enseguida quedaron bajo la protección de los estados absolutos, que las utilizaron como medio de propaganda de la monarquía. Las gacetas más famosas fueron las francesas, la Gazette, Le Journal de Savant y Le Mercure Galant, todas ellas del siglo XVII. Estas publicaciones tuvieron gran influencia en España, donde fueron imitadas en el siglo XVIII. Pero esta es solo una pequeña introducción al tema, porque lo que realmente nos importa abordar en este video es la prensa en México. La imprenta llega a México en 1539. Para la época colonial, había pregoneros que gritaban en las plazas públicas las noticias de actualidad. En 1722, Juan Ignacio de Castorena y Ursúa funda la Gaceta de México y Noticias de Nueva España, considerado como el primer periódico de México. Para 1807 se funda el Jornal Económico Mercantil de Veracruz, que es considerado el primer periódico de provincia, y el 20 de diciembre de 1810 se funda el Despertador Americano, por el cura Miguel Hidalgo en Guadalajara. En esta época, la prensa creció en proporciones gigantes y se centraron en la confrontación de puntos de vista entre liberales y conservadores, en un lenguaje muy arrebatador. En 1876, Porfirio Díaz llega al poder, y para 1884 comienza su segundo periodo de gobierno, y por lo tanto comienza la subvención, que consiste en la entrega de cantidades fijas de dinero a los periódicos. En esta época surgieron varias editoriales de periodismo crítico. Una de ellas es El Aguizote en 1875 y El Hijo del Aguizote en 1885, ambas fundadas por Vicente Riva Palacio. En 1909 se funda El Antirreeleccionista, de donde podemos destacar 2 personajes famosos, que son José Vasconcelos, que trabajó como escritor, y José Guadalupe Posada, que trabajó como caricaturista. En el mismo año se crean 2 periódicos más, El Demócrata Coahuilense por Francisco I. Madero y La No Reelección de Puebla por Aquiles Cerdán. El Imparcial fue el periódico más importante por parte del gobierno y estuvo vigente de 1896 a 1914. En 1916, Paloviani crea El Universal y un año más tarde Rafael Alducín crea Excelsior.